Hola querida comunidad 3AM. La historia que a continuación van a escuchar me ocurrió a mí cuando era tan solo un niño de 11 años. Mi nombre es Danilo Alvarado y vivía lógicamente en aquel entonces con mis padres y también con mi hermana mayor, llamada Valeria. Nuestra vida era relativamente normal, como la de cualquier familia tradicional de clase media de finales de los años 90. Pero un día, la habitual de nuestra casa se vio perturbada por una trágica noticia. En los periódicos salió en primera plana el siguiente encabezado: crimen atroz. La policía encontró el cuerpo sin vida de una mujer por el camino que va a dar a la vieja prisión del Río Hondo. Esto en lo que describen como una escena más que dantesca. La mujer había sido encontrada en unas condiciones que, si aquí lo describiese, seguramente este video no podría ver la luz. Las cuentas que aquella persona debía tenían que ser grandes, pues hasta el forense se quedó pasmado cuando tuvo que hacer el reconocimiento del cadáver. Pero, ¿qué era lo más escalofriante de todo aquello para mí? Pues que la muerta era una de las hermanas de mi mamá, y por ende, mi tía. Más especialmente, la tía Elba. La tía Elba siempre había sido la más apartada de los hermanos. Tenía un puesto de venta de carne en el mercado municipal y era una mujer estrafalaria, a quien le gustaba siempre lucir finas joyas como aretes, cadenas y pulseras, todas de oro puro. Su puesto en el mercado era el más concurrido de todos, y a la mujer aquella diariamente se le veía contar el dinero de sus ganancias a manos llenas. Por eso la gente sospechaba que el motivo de su brutal muerte se debía a las envidias que las otras carniceras le tenían a la oxisa. Pues bien, las autoridades hicieron sus investigaciones, y por alguna razón que desconozco, cuando el cuerpo le fue entregado al marido de la difunta, este se acercó a mi madre, cuyo nombre es Lilian, para pedirle que por favor los restos de su mujer fueran velados en nuestra casa, ya que ellos no tenían hijos, y él se sentía devastado en ese momento, como para tener que lidiar con el drama él solo en su casa. Mi madre, por supuesto, aceptó, y aunque se sentía también muy afectada por aquellos hechos, lo cierto era que se mantenía un tanto serena, pues sabía que la tía Elba tampoco había sido en vida un alma de Dios. Desde el momento en que la funeraria llegó a armar el típico altar de muertos, ya en la casa se sentía un ambiente muy extraño. Lo que mi mente de niño en ese momento percibía era una pesadez en el aire, tanto que solo estar en la sala de nuestra casa era algo sofocante para mí. A las 6 de la tarde, llevaron el ataúd con los restos de la tía, y Jacobo, que así se llamaba el viudo, llegó también junto al cajón. Pero, ¿saben? A aquel hombre se le notaba nervioso, así que mi madre le dio un agua azucarada para que se tranquilizara. Solo así el ataúd pudo ser colocado en la sala y posteriormente abierto para que los dolientes pudieran pasar a verla una última vez. Debo decir realmente que aquel funeral estuvo bastante solitario. Apenas acompañaron algunos vecinos, y de los 5 hermanos que eran en total, solo acompañó otro hermano de mi mamá, llamado Jesús, pues los otros 2 no pudieron asistir por diferentes motivos. Aún así, después de un par de horas, este se marchó a su casa. Por la noche, llegaron las rezadoras y comenzaron sus rosarios. Yo observaba todo aquel movimiento desde la entrada de la casa, cuando de pronto, una mano se posó en mi hombro. Yo me giré rápidamente asustado y vi que se trataba de Jacobo. Me asusté al mirar cómo aquel hombre temblaba muy nervioso y que su voz también temblorosa me dijo de pronto: «Tú eres Danilo, ¿verdad? El hijo más pequeño de Lilian». Yo, un tanto intimidado, respondí: «Sí,
Yo soy Danilo, señor. Él se inclinó y sacando algo de sus bolsillos, me dijo: Pues entonces, toma esto. Es un regalo que tu tía Elba me dijo que te diera a ti, en caso que un día a ella le pasara algo malo. Luego, puso en mis manos una gargantilla que era de oro y prosiguió: Póntela, es de oro puro, y ya sabes lo que dicen. El oro protege de los daños que vienen de afuera, de la gente mala. Yo miré aquella prenda y realmente era preciosa, de modo que en mi inocencia la coloqué en mi cuello rápidamente, muy contento. El hombre dijo después: Mira, tus padres van a preguntar de dónde la sacaste, así que tú diles la verdad, diles que yo te la regalé, ¿sí? Dije que sí, y me quedé muy feliz con aquel regalo que había recibido inesperadamente, cuando de pronto apareció un personaje parado en la puerta de la entrada. Era mi abuela, la madre de mi madre. Yo corrí muy feliz hacia ella, pues cuando la abuela nos visitaba, siempre era motivo de alegría para nosotros. Sin embargo, en mi familia las expresiones eran más de asombro. Entonces, mi madre, al enterarse que la abuela había llegado, se acercó a ella y le dijo: Mamá, ¿qué haces aquí? No me digas que viniste para dejar atrás la mala relación que tenías con Elba. La abuela, mirando hacia el féretro, respondió: Para nada, Lilian. He venido solamente para asegurarme que esta maldita bruja de verdad esté muerta, y también de que mañana quede de una buena vez enterrada 9 cuartas bajo tierra. Jacobo, luego de ver la expresión en el rostro de la abuela, simplemente se dio la vuelta y dijo: Permiso, debo salir un momento a hacer algunas cosas. La abuela entró haciendo un gesto de desprecio y se acercó al cajón mientras decía: Ese también es un maldito. La ambición de tu hermana no conocía límites, Lilian. Y quién sabe cuánto llegó a hacer para conseguir lo que tenía. Pero ahora lo ha pagado. Yo sabía que esta no iba a ser huesos viejos. La abuela vio a la tía Elba reposada en el ataúd, cuando de pronto los cirios alrededor de este se apagaron repentinamente. La abuela, volviéndose a mi madre, le dijo: Hay que estar alerta, mija. Tú no conociste bien a esa víbora, no sabes de lo que era capaz. Mi madre, visiblemente molesta, dijo: Por Dios, mamá, es verdad que no teníamos una buena relación con Elba, pero ahora ella está muerta. Dios que se encargue de juzgarla. Aquí me quedaré con ustedes porque los quiero y no quiero que nada malo vaya a pasarles, dijo la abuela mientras prendía un cigarro y le daba algunos sorbos. Y bien, la noche pasaba y la sala de nuestra casa lucía lúgubre con aquel ataúd en medio de ella, mientras los presentes apenas si se hablaban entre ellos. Realmente parecía haber una gran tensión entre los pocos asistentes que habían decidido acompañar a la familia. Yo, en un momento, fui vencido por el sueño y me dormí recostado en las piernas de mi papá. Entonces, tuve el sueño más horripilante de toda mi vida. Me encontraba en un camino de tierra, en medio de un bosque, cuando de repente vi venir a la tía Elba que venía caminando con un canasto de mimbre sobre su cabeza. De pronto, de la oscuridad de las matas, emergía un ser oscuro, un hombre alto y flaco con cara de muñeca, el cual comenzó a hacer ademanes con las manos, como si estuviese hipnotizando a la tía Elba. A continuación, la tía sacaba de su canasto un cuchillo, y con él comenzaba a hacerse cortadas por todo el cuerpo. El ser oscuro reía a carcajadas, mientras la tía Elba se desplomaba sobre el camino polvoriento, llorando de dolor y cubierta de heridas. Seguidamente, aquel ente aterrador se perdía nuevamente entre la oscuridad del bosque,
lugar de donde había aparecido. Pero lo más aterrador de aquella visión fue que la tía Elba giró su cabeza hacia mí y con la mirada ensangrentada comenzó a llamarme, mientras de su boca salía también un borbotón de líquido rojo. En eso, desperté agitado y llorando de pavor. Entonces, mi papá hizo de todo por calmarme, mas yo, temblando de miedo, fui incapaz de tranquilizarme, hasta que por fin mi madre me preparó unas aguas que me ayudaron luego de un rato a conciliar el sueño nuevamente. Según mis padres, la tensión del momento me tenía alterado de alguna manera, y solo así me pude quedar dormido, hasta que algunas horas después, la luz del alba apareció de nuevo en el horizonte. Pero, ¿saben? La abuela le había pagado a la rezadora para que no dejara un solo instante de rezar oraciones, según ella, para alejar así cualquier cosa mala que se encontrara alrededor. Yo desperté medio confundido y veía un tanto dormitado el ambiente fúnebre en mi casa. Eso me hacía sentir un escalofrío inexplicable en el cuerpo, y ya solo quería que se llegara el momento en que sacaran aquel ataúd de ahí. Pasó entonces un rato, y cuando ya iba a ser el mediodía, llegó la funeraria para sacar el cuerpo de la tía y llevarlo hacia el panteón. Entonces, la abuela se acercó rápidamente, cuando vio que los cargadores llevaban ya en sus hombros la caja mortuoria, y les dijo: «Un momento, tienen que sacar el cuerpo con los pies hacia adelante, así es la tradición». Jacobo entonces intervino y con voz baja dijo a la abuela: «Señora Paz, no hay que ser tan supersticiosos, por favor. Esas prácticas no tienen ningún sentido, usted lo sabe. Por favor, entienda, ya su hija no está aquí para seguir discutiendo con usted, señora». La abuela lo miró y le respondió: «Yo conocí muy bien a Elba. Sé de lo que era capaz. Así que ese ataúd tiene que salir con los pies hacia adelante, sí o sí». Mi madre se acercó luego y dijo a la abuela: «Mamá, por favor, deja a los señores de la funeraria hacer su trabajo en paz». Entonces, luego de discutir un rato, el cuerpo de la tía Elba fue sacado finalmente de la casa, tal y como la abuela Paz lo había solicitado. El cortejo fúnebre fue un tanto extraño. Íbamos pocos dolientes, y tras pasar por el mercado, las mujeres que tenían sus puestos cercanos al de la tía salieron a ver pasar la carroza, y en sus caras se podía adivinar una mueca de total satisfacción. De pronto, la abuela se percató que la carroza siguió de largo y no pasó por la iglesia para celebrar una misa. Entonces, acercándose a mi madre, le dijo: «¿Ves, hija? Aquí hay algo extraño. ¿Por qué no oficiar una misa para un difunto?» La respuesta es porque ya el marido sabe que ella está en el infierno. Mi madre no soportó más la actitud de la abuela y le dijo: «Ya, mamá, es demasiado. Solo terminemos con esto de una buena vez para que ya puedas estar tú tranquila». Luego de aquel desagradable momento, el cortejo llegó al panteón, donde de inmediato fueron sepultados los restos de la tía Elba en el más fugaz de los sepelios, sin rezos, sin cánticos, sin lágrimas, sin nada. Al terminar todo, mi familia y yo volvimos a casa, no sin antes despedirnos de Jacobo. Al regreso, mi mamá se percató de la gargantilla de oro que estaba en mi cuello y rápidamente me preguntó de dónde la había sacado. Yo le dije que fue un regalo de don Jacobo, tal y como él me lo había dicho que les dijera. Mi madre me dijo: «Bien, no le digas jamás eso a tu abuela, porque hará un escándalo como no te imaginas». Y bueno,
Intenté mantener ese secreto con mi abuela siempre que pude. Sin embargo, sería a partir de ese momento que yo viviría realmente un infierno aquí en la tierra y traería a mi familia los días más amargos de su vida. Todo empezó en las noches siguientes al sepelio de la tía Elba. Yo comencé a tener horribles pesadillas en las que siempre estaba presente un misterioso personaje, aquel hombre alto y flaco de mi sueño anterior con mi tía. Ese oscuro personaje siempre parecía acecharme en mis sueños, y aquello me causaba tal terror que con el tiempo ya me era imposible irme a la cama. Entonces, una noche, no pude más, y tuve que decirle a mis padres que estaba muy aterrado, pues llevaba ya varias noches soñando con el hombre alto, flaco y de rostro grotesco que siempre me estaba observando. Al escucharme, me dijeron que no debía temer, que solo eran eso, sueños, y que nada con lo que estuviera soñando podía hacerme daño. Pero la verdad es que ellos estaban equivocados. Una mañana, mi madre se llevó la inesperada sorpresa cuando al bajar a la cocina me encontró ahí dormido y sosteniendo en mis manos un cuchillo. Esto la alertó a que algo no andaba bien conmigo, y entonces decidió que lo más prudente era llevarme al médico. Después de algunos análisis, el doctor dijo a mis padres que todo estaba bien conmigo, que seguramente era alguna manera de querer llamar la atención de mi parte por la edad que tenía en ese momento. Por esa razón, solamente me recetaron algunas píldoras que me ayudaran a conciliar el sueño. Aún así, las pesadillas con aquel ser aterrador no paraban. Una noche, soñé que me encontraba parado frente al lugar donde habían enterrado a la tía Elba. Podía ver el fondo de la fosa y dentro del cajón el cuerpo descarnado de mi tía, el cual en un momento se dirigía a mí y me decía: Danilo, querido sobrino, si vieras que sola me siento en este lugar, ¿por qué no me acompañan tú y tu familia? Yo sé que tú me puedes ayudar con eso. Con el miedo hasta el cuello, respondí: Tú ya estás muerta y esto es solo una pesadilla. Así es, Danilo, ya estoy muerta y para que me acompañen, ustedes deben estar muertos también. Así que ve y acaba con tu familia, hazlo de una vez, respondió. A continuación, escuché una voz ahuecada detrás de mí que me dijo: Vamos, Danilo, yo te voy a guiar en lo que debes hacer. Me giré de golpe y ahí, parado detrás de mí, estaba el hombre flacuchento con sus ojos diabólicos que me miraba siniestramente y me decía: Danilo, mira mis manos. Ellas te van a guiar para que hagas lo que tu tía quiere y ya no se encuentre tan solita en esa fosa. De repente, sentí que mi cuerpo era movido como cuando te bañas en el mar y eres movido a merced de las olas. Entonces, con la lengua como si la tuviese enrollada, pregunté: ¿Quién eres tú? ¿Por qué me quieres utilizar para hacer daño? El hombre dijo: Mi nombre es Macondo y soy un viejo amigo de tu tía Elba, alguien a quien ella respetaba mucho. Por cierto, yo le regalé esa gargantilla que ahora está en tu cuello. De pronto, el escenario cambió. Me encontraba en la casa, exactamente en la habitación de mis padres, lugar donde ellos dormían plácidamente. Entonces, el ser aquel, dirigiéndome con sus manos como si yo fuera una marioneta, me hizo abrir la cómoda junto a la cama y sacando de ahí una cuchilla de afeitar de mi papá, me llevó a subirme a la cama y me dijo: No te resistas. Hay que enterrar en lo más profundo que puedas este objeto en el cuello de tus padres, uno primero y el otro después.
Me llené de miedo y tratando de despertar, grité muy fuerte. «Aléjate de mí, yo no quiero lastimar a mis padres». Automáticamente desperté y para mi sorpresa, no todo era un sueño. Ahí estaba yo a la cama de mis padres y en mi mano, la cuchilla de afeitar de mi papá. Mis padres despertaron cuando yo grité y al verme ahí con el objeto punzocortante en mi mano, salieron rápidamente de la cama, temblando de la impresión y el horror. Lancé la cuchilla al suelo y comencé a llorar, contándole a mi madre todo lo que había visto en el sueño. Entonces, comprendieron que no era algo sencillo lo que estaba pasando conmigo, y ese día me alistaron para ir nuevamente con el médico. Pero, cuando nos estábamos preparando para salir, llamaron a la puerta. Entonces, mi hermana Valeria atendió, y allí en la puerta estaba la abuela Paz, quien rápidamente entró a la casa y dijo muy preocupada: «Lilian, ¿dónde está Danilo? Díganme que está bien, por favor». Mi madre respondió que sí, y luego le preguntó por qué venía tan angustiada, a lo que la abuela respondió: «Ay, hija, acabo de ir con un hombre que tiene conocimientos espirituales. Su nombre es Belisario Sorto, y él me ha dicho que a nuestro pobre Danilo le han pasado una maldición». Mi madre hizo un gesto de molestia y respondió: «Basta, mamá. Tú todo el tiempo quieres llamar la atención. Lo hiciste para el funeral de Elba y ahora quieres hacerlo con Danilo. ¿Estás loca o qué?». Mi abuela dijo: «La gargantilla está maldita. Tienen que deshacerse de ella lo más pronto posible». Mi madre me miró a mí y luego me preguntó: «¿Le dijiste a tu abuela sobre la gargantilla?». Yo le respondí: «No, claro que no, mamá, pero la abuela tiene razón. En mi sueño, el hombre siniestro dijo llamarse Macondo y que esta gargantilla había sido un regalo suyo para la tía Elba». La abuela dijo entonces: «Ese Macondo, según el profesor Caballero, fue un brujo muy malo y que aún hoy después de muerto sigue haciendo la maldad a través de otras personas por medio de objetos malditos». Mi madre no podía creer todo aquello. Entonces, mi padre, quien parecía muy confundido, se acercó a mí y dijo: «Bueno, para que la suegra esté más tranquila, solo tienes que quitarte esa gargantilla y luego nos vamos al médico. La cosa es que tenemos que actuar de alguna manera ante lo que está pasando aquí». Mi padre hizo por quitarme la prenda de oro, mas no pudo hacerlo, pues aquel objeto se tornó tan caliente que de repente le provocó una enorme quemadura en la mano. «Eso no será así de fácil, yerno», dijo la abuela. «Según el profesor Caballero, habrá que hacer un exorcismo para sacar de esa gargantilla al espíritu que reside en ella. Y eso solo lo puede hacer un sacerdote exorcista, nadie más». Mi madre no pudo más y respondió: «Esto es el colmo. ¿Sacerdote exorcista? Mamá, ¿quieres parar ya con esta locura? Tengo que llevar a mi hijo al psiquiátrico. Si quieres puedes ir tú también. A lo mejor ahí te pueden ayudar». Por más que la abuela le suplicó, mi madre no le hizo caso, y luego de un rato de discusión, me llevó con ella nuevamente al doctor. En el consultorio, me dieron unas nuevas pastillas para dormir y para calmar los nervios. Luego me mandaron nuevamente a casa, pero en esta ocasión, mi madre me debía tener vigilado. Pues bien, llegó la noche y me fui a la cama a dormir. Mi madre se quedó un rato conmigo en la habitación, diciéndome que todo iba a estar bien, y luego de darme las pastillas para dormir, me dio un beso y salió de mi cuarto. Apenas unos minutos después, yo dormía profundamente,
cuando una vez más apareció el espíritu de Macondo en mis sueños. ¿Por qué no hiciste lo que te ordené?, me preguntó. Le dije que se alejara, que no lo iba a escuchar más en lo que dijera, pero él siguió insistiendo con su voz infernal. Tienes que hacerlo. Tu tía se siente muy sola en su tumba. Termina de una vez con tus padres y con tu hermana. Yo le gritaba que me dejara en paz, cuando de pronto algo me hizo despertar. Era mi madre y mi padre, que me miraban desconcertados. Cuando vieron que desperté, me preguntaron entre lágrimas: ¿con quién hablabas, hijo? Yo respondí: con Macondo, mamá. Es ese brujo que me pide que les haga daño. Mi madre se vio a la cara con mi papá, temblando de miedo. Entonces, mi papá dijo: creo que sí debemos traer al sacerdote. Y en ese mismo momento, se fueron a la parroquia para que el padre Roberto, párroco de dicho lugar, me llegara a hacer un exorcismo. El padre los acompañó y mi abuela también estuvo presente en la casa. El padre Roberto le dijo a mis papás, a mi abuela y a su sacristán quien lo acompañaba, que formaran un círculo alrededor mío y que por nada de lo que vieran fueran a dejar de rezar. Y así me sentaron en una silla y ellos a mi alrededor iban haciendo y diciendo lo que el padre les indicaba. En medio de los rezos, yo comencé a sentir sueño y de pronto me quedé dormido. Así que lo siguiente que contaré no lo sé por experiencia propia, sino por lo que mis padres me contaron luego. Después de un momento de haber iniciado con los rezos, las cosas en la casa se empezaron a distorsionar. Se cayeron objetos, bajó la temperatura y una sensación de miedo invadió a todos los presentes. Entonces, el padre exclamó: le ordeno al espíritu de Macondo, quien se encuentra en esa cadena que el niño Danilo porta en su cuello, a que salga inmediatamente de ahí, en el nombre de Cristo. Mis padres dicen que yo comencé a proferir maldiciones y seguidamente caminé a la cocina mientras ellos me seguían. Y ahí, tomando un cuchillo, les dije con una voz que no era mía: todos aquí van a morir, empezando por ti, maldito cura. Mis padres lloraban y en un momento yo hice un ademán como si fuera a clavar el cuchillo en el pecho. Entonces, mi abuela gritó entre llanto: no lo hagas, Macondo. Si tanto quieres herir a alguien, mátame a mí, pero no le hagas daño a mi nieto. En ese momento, la gargantilla se estiró sola y se reventó en 1000 pedazos. Seguidamente dejé caer el cuchillo al suelo y solo unos momentos después desperté de mi somnolencia. El padre Roberto dijo: el espíritu se ha ido. El niño ya es libre. Mis padres me abrazaron entre lágrimas de alegría, así que yo les conté lo que soñaba mientras dormía. Estaba frente a frente con el brujo Macondo, y cuando él levantó su mano para herirme con un cuchillo afilado, la abuela Paz aparecía de la nada, y parándose valientemente entre el brujo y yo, hizo que éste se desintegrara en 1000 pedazos. Creo que de alguna manera, ese acto de amor de la abuela hizo que por fin ese maligno ser fuera destruido. Y efectivamente, desde esa noche, jamás volví a soñar con el hombre aquel. Mi abuela, al saber que ya todo había pasado, preguntó a mi madre qué la había llevado a ir por el cura, y ella respondió: cuando entré a la habitación de mi hijo, lo escuché hablar dormido, y había en el lugar una voz de hombre tenebrosa que contestaba sus preguntas. Ahí fui cuando me di cuenta que esto se trataba de algo sobrenatural. Pues bien, querida comunidad, unos días después de aquellos eventos,
A mi madre le llamaron de la alcaldía para decirle que el puesto de carne que tenía la tía Elba ahora era de su propiedad, pues así lo había dejado ella escrito en su contrato. Mi madre, de buena gente, fue a casa de Jacobo para decirle que él debía ser el dueño legítimo por haber trabajado tantos años de la mano de mi tía. Cuando mi madre llegó a la casa del susodicho, la escena que encontró fue horrenda. La puerta de entrada estaba entreabierta, y tras llamar y no recibir respuesta, mi madre entró a la casa. Buscó por los cuartos y no encontró a nadie hasta que llegó a la cocina. Ahí casi le da un infarto al encontrarse a Jacobo con un hacha de cocina en sus manos y con la cual se había cortado él mismo ambas piernas para luego pretender hacer lo mismo con uno de sus brazos. Mi madre soltó un grito de horror. Entonces Jacobo, cubierto de sangre, se volvió hacia ella y le dijo jadeante: «Nunca hagas pactos con espíritus, Lilian, porque ellos nunca perdonan». Luego de eso, el hombre pereció. Los pactos oscuros que la tía Elba y su marido tenían los llevaron a tener abundancia, pero también les llevaron a tener la más atroz de las muertes. Por eso, con los espíritus de los muertos, no se debe hacer ningún tipo de trato. Hasta la próxima, amigos.